¿sí? Voy a poner aquí alfa y aquí beta. Y le voy a dar, en este caso, designación, generalización. Le voy a dar letras a los lados. Podrían ser cualquiera, pero yo, para empezar por orden, voy a poner A, B y C. Conste que A, B y C son los lados. Alfa y beta son los ángulos. Y acá, que está con rojo, es el ángulo que ya conocemos, que es 90 grados. Bien. ¿Cómo se designa ahora el seno? El seno es igual para nuestro triángulo, para este triángulo, para este triángulo. ¿A qué sería igual el seno? Seno va a ser, ahora fíjense bien, tengo que analizar la razón trigonométrica para dos casos, para el ángulo alfa y para el ángulo beta, siempre. Tengo que analizar los casos, las razones trigonométricas para estos ángulos agudos. Empezaré por este. Voy a poner una tapa azul aquí. Si esta es mi función a tratar, entonces debo poner seno de alfa. Seno de alfa. La función seno, la razón trigonométrica seno, define el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto en este caso? En mi triángulo. Estoy analizando alfa y tiene que ver acá el punto azul. Al frente, cateto opuesto sería B. Y la hipotenusa es A. Entonces tengo que escribir eso. B sobre A, en realidad. B sobre A. B es el cateto opuesto a alfa, por cierto. Y A es la hipotenusa. Seguiremos. ¿Qué viene? Coseno. Coseno, pero no de cualquier ángulo, coseno de alfa. Va a ser igual. ¿Y qué nos refiere aquí en la teoría? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Adyacente quiere decir al lado, ¿sí? El vecino adyacente quiere decir mi vecino que está al lado. Mi compañero adyacente quiere decir mi compañero que está al lado. Entonces, ¿qué lado está al lado de nuestra marca, de este punto azul? Entonces, ¿quién está aquí al lado? Primero, B estaba al frente, ahora C está al lado. Este es el cateto adyacente. El cateto adyacente sobre la hipotenusa que es A. En tal caso sería C sobre A. Y finalmente tenemos tangente. Pero tangente no de cualquier ángulo, sino de alfa. ¿Qué nos dice que es tangente? Tangente, fíjense que no dejo de mover el puntero acá en alfa. Tangente es cateto opuesto, que vendría a ser B, sobre cateto adyacente, que vendría a ser C. Ya hemos dicho que C es adyacente, que está al lado de mi vértice. Ok, cateto opuesto, que es B, sobre cateto adyacente, que es C. Eso es todo. Para alfa. Ahora veamos para beta. Háganlo ustedes. Háganlo ustedes y me muestran en la pantalla. Vamos, 40 segundos es harto para hacer eso.
Muy bien, Eliana. Vaya pensando si hay algunas inversas. Muy bien, Luis. Bien, Belén. Excelente. Un par de estudiantes más. Adrián, muy bien. Vamos, tienen que participar. Cintia, Lady, Alison, Danner, Madeleine, Eduardo, Jonathan. Muy bien. Vamos verificando ahora. Si tenemos nosotros nuestra mirada puesta en el ángulo beta, entonces C se convierte en cateto opuesto y B se convierte en cateto adyacente. ¿Qué tenemos aquí? Seno. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces vendría a ser C sobre A. Coseno. Vendría a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Adyacente, el que está al lado. B sobre A. Y finalmente tangente, que vendría a ser cateto opuesto sobre adyacente. Cateto opuesto al frente C y al lado B. Con eso hemos terminado. Estas son las funciones trigonométricas, las razones trigonométricas. Y vamos a empezar un poco más, aunque no la vamos a aplicar ahora las inversas, pero sí les voy a dar a conocer cómo se puede sacar las inversas de estas, ¿no? ¿Cuál es la inversa de seno? La inversa de seno va a ser cosecante. Y cosecante se va a definir, como su nombre lo dice, la inversa. Invertimos esta relación y arriba ya va a ser la hipotenusa y abajo va a ser el cateto opuesto. Vamos, ahora inviertan ustedes para cada uno. Como no saben algunos los nombres, la inversa de seno es cosecante y la inversa de coseno es secante. Inviértanlo esto. Y la inversa de tangente es cotangente. ¿Ya lo hicieron? ¿Alguien me puede dictar? No. Vamos, hay que invertir esto, ¿no? Vamos a invertir. Si abajo estaba la hipotenusa, ahora va a estar arriba. Está arriba. ¿Y abajo qué vendría a ser? Cateto adyacente. Muy bien, eso. Aquí, en tangente. Su inversa es cotangente. Invertiremos. Cateto adyacente. Muy bien. Cateto opuesto. Excelente. Listo. Ya, esa es la inversión. Nada más. Ya con esto, entonces, podremos hallar los ángulos o algún lado que no los requiera. Para terminar esta sección, vean en esta parte, ¿sí? ¿Dónde ustedes ven? Aquí es para alfa, lo voy a escribir grande. Este es análisis en alfa y este es análisis en beta. Dentro de alfa y beta. Fíjense, ¿dónde hay un B sobre A? En este lado. ¿Dónde hay un B sobre A? En coseno. Excelente, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces voy a relacionar estos dos. B sobre A, B sobre A. Ah, son iguales. ¿Dónde habrá un C sobre A? En este otro lado. Justamente en seno de beta. Seno. ¿No? Seno. Muy bien. Seno. Bien, este se relaciona con este y este con el de arriba. Este no, pero sí es la inversa. Enseguida vamos a hablar. Entonces, ¿qué pueden concluir de acá? ¿Qué podemos concluir de estos dos? ¿Qué pueden concluir? Esto es como un análisis aparte, un poquito más profundo, pero que les puede servir en cualquier momento, ¿no? Para ya no realizar dobles ejercicios o para comprobarlos. Que seno de alfa es igual a B sobre A. Eso es indiscutible. Pero también había sido igual ¿a quién? Al coseno de beta. Fíjense que estos dos no son iguales. Alfa es una cosa y beta es otra cosa, ¿no? Seno de alfa había sido igual al coseno de beta. Seno de alfa había sido igual al coseno de beta. El otro.
¿Pueden hacerlo? Coseno de alfa había sido igual a C sobre A. Y ese mismo C sobre A había sido seno de beta. Bien, esto los dejo solamente para que ustedes puedan distinguir, ¿no? Seno de alfa había sido igual al coseno de beta. Y coseno de alfa había sido igual al seno de beta. ¿Y qué podríamos decir de estos dos? Que tangente de alfa es igual a B sobre C. Y eso sería igual, ¿qué pasa si esto lo invierten? Ya vendría a ser el cotangente, ¿no? Eso tienen que verlo. ¿Qué pasa si esto lo invierten? Y acácito lo voy a escribir. No se olviden que hemos aprendido la inversa de cotangente. ¿Y cuál es la inversa de cote? En esta sección hay que invertir. El B va a ir arriba y el C va a ir abajo. Ahora sí, ¿son iguales? B sobre C, sí. Entonces, como son iguales, puedo decir que tangente de alfa es igual al cotangente de beta. Tangente de alfa es igual al cotangente de beta. Interesante, ¿no? Les apuesto que muchos se están sorprendiendo al ver estas relaciones. Es bastante atractivo saber esto, pero por hoy día y por esta clase solamente lo vamos a dejar como curiosidad. Nos vamos a enfocar a la relación trigonométrica seno, coseno y tangente. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, adyacente sobre hipotenusa. Tangente, opuesto sobre adyacente. ¿Listo? Con esto ya podemos empezar. Vamos a avanzar y vamos a entrar a al famoso teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras, nuevamente, relaciona un triángulo rectángulo. Grafiquen un triángulo rectángulo como el que típicamente hemos dibujado. Listo. Identifiquen el ángulo recto. Muy bien. Identifiquen la hipotenusa. Ya dijimos que está al frente. ¿Sí? Y los otros dos vendrían a ser los catetos. Excelente. Ahora, igual voy a seguir, le voy a dar a esto alfa, nombre, y beta. Beta. Y voy a designar el lado A, lado B y lado C. Aquí está nuestro triángulo, aquí están los tres ángulos, uno es recto, aquí están nuestros tres lados, A, B, C. Ahora pongamos título, Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras define que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos también elevados al cuadrado. Aquí hay una igualdad y siendo una igualdad hay una ecuación. El anterior jueves hemos hablado de ecuación, pueden visitar nuestras clases en Fe y Alegría. Y vamos a entonces empezar con esa definición poniendo justamente ese símbolo de la igualdad. Entonces, algo es igual a una expresión. Y el teorema de Pitágoras justamente se relaciona a la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa en este caso? Fíjense que aquí ya no hay que dubitar. La hipotenusa es A, que está al frente del ángulo recto. Y vamos a empezar a escribir. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos, que vendrían a ser B y C, también elevadas al cuadrado. Eso es todo. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos, también elevados al cuadrado. Bien. Y aquí, finalmente, pueden visitar mi canal, pueden visitar otros videos para las decenas de formas que hay para esta demostración. Hay interesantes demostraciones desde gráficos para niños hasta también muy complejas.
Y eso lo vamos a dejar para la indagación de todos ustedes. Por último, voy a poner una definición que es básicamente de un triángulo. Suma de ángulos. Suma de ángulos interiores. La suma de los ángulos interiores es 180. Pero en un triángulo rectángulo, la suma de sus ángulos, es decir, estos dos, vendría a ser ¿cuánto? Si esto es 90, entonces al 180 les restamos esa cantidad y nos da 90. ¿Qué quiero decir? Que beta más alfa siempre va a dar 90 grados. Más estos 90 que ya la hemos definido por ser un ángulo recto, suman los 180. Bien, eso es todo y empecemos a resolver algunos problemas. Y voy a hacer un ejercicio aquí. Escriban, ejemplo número 1. Resolver el siguiente triángulo rectángulo. Punto seguido. El valor del cateto horizontal es 3. Y, coma, el valor del cateto vertical es 4. Punto aparte. Utilizaremos la regla y vamos a hacer a escala, ¿sí? Rapidito, si me dice el cateto horizontal es esta, mide 3, entonces voy a poner yo 3 en mi escala. Ustedes háganla también en su cuaderno y acá es 4, ¿no? El cateto vertical es 4. Este es cateto. Al decirnos cateto, ya nos están diciendo que va a haber una hipotenusa, ¿no? Y es la unión justamente de esos catetos. Claramente aquí está el ángulo recto y al frente está la hipotenusa. Le pondremos los valores antes que nos podamos olvidar. Este vale 3 y este vale 4. Ahora, este es el valor que no conocemos. Para resolver un triángulo, cuando la consigna es resolver el triángulo, debemos hallar 6 cosas, que en realidad se van a disminuir a 5. 6 cosas, los 3 lados y los 3 ángulos. Ah, pero ya tengo un ángulo, entonces solamente me faltan los 3 lados y los 2 ángulos, que serían 5 cosas que tengo que identificar. Entonces, voy a poner aquí al lado mis incógnitas, ¿no? Mis incógnitas son valores que no conozco. Y como acá le vamos a designar por... Ya he hallado el lado que faltaba. Y había sido 5. Y lo voy a escribir aquí con rojo. De hecho, con los 2 lados que ya tenía y el lado que he encontrado, ya tengo los 3. Me faltan los ángulos. Y para eso puedo hallar con las funciones trigonométricas, puesto que es el único que me va a poder ayudar a resolver los ángulos. Vamos. Esto es lo último y luego aplicamos enseguida, si nos va a dar tiempo, para hacer algunas fotografías que les voy a enseñar. Para alfa. Y luego para beta. ¿Quiénes nos relacionan al alfa? ¿Quiénes nos relacionan? ¿Puedo utilizar seno, coseno, tangente? Sí, los 3 puedo utilizar. Pero tengo que seleccionar siempre con los datos que me da el problema, no con los datos que he hallado, ¿no? Por ejemplo, seno, si hago seno va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Ah, pero tal vez he fallado en hallar la hipotenusa y mi error se va a arrastrar.
Prefiero otra relación. ¿Qué tal coseno? Coseno es cateto adyacente, tengo el 3 sobre la hipotenusa. Sí, utilizando este valor, voy a desconfiar de mí mismo. Tal vez no sea este el valor correcto. Tangente. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Estos sí, estos dos valores me las dio el problema, así que no hay forma de que yo pueda equivocarme en estos dos. Entonces, tangente. Tangente de alfa, con esto no quiero decir que no puedan utilizar seno y coseno. Pueden utilizar cualquiera de los tres. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y aquí vamos a hacer una operación alfa. Tangente pasa al otro miembro como inversa. Tangente inversa. Tangente inversa de 4/3. Y eso la podemos calcular con la maquinita de la calculadora. Los que pueden manejar pueden hacerlo y los que no, les voy a enseñar. Ustedes tienen que apretar para tangente inversa Shift, tangente. Y cuando ustedes aprieten Shift tangente, les va a salir tangente inversa e inmediatamente un paréntesis y ahí ponen 4 dividido entre 3. Si alguien ya lo tiene el dato, entonces podríamos escribirlo ya. Para beta. Beta. Igual, no quiero utilizar la hipotenusa y la única relación trigonométrica que relaciona a los catetos es tangente. Tangente de beta va a ser cateto opuesto, que es 3 sobre 4. Beta va a ser igual, este tangente pasa al otro miembro como tangente inversa. Tangente inversa de 3/4. Y si hacemos eso también, es decir, shift tangente de 3 entre 4, también tendremos un valor. Si los que han hallado el valor, me gustaría que puedan dictarme para alfa. Vamos. Y si no, ahora les voy a enseñar cómo podemos nosotros utilizar la tecnología para poder hallar estos ejercicios. Hasta aquí tiene que estar un poquito ya visualizado teorema de Pitágoras y las relaciones trigonométricas, ¿no? Tangente, esto es lo que solamente por el momento, ¿no? Seno, coseno, tangente. Seno, coseno, tangente. Y el otro que vendría a ser el teorema de Pitágoras, que vendría a ser esta relación. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos, también elevados al cuadrado. Con esas dos. Ahora, Profe David, no le escuchamos. ahora pueden escucharme. Sí, profe.
Sí. Gracias. Fíjense, vuelvan a ver mi cuadrito de la escoba apoyada en esta pared. Es esta la que tengo. Y yo he hecho una medición. En el cateto horizontal mide 60 centímetros. Y este otro cateto mide 1 metro. Siendo el ángulo recto en esta posición. Entonces, ¿qué vendría a ser la escoba? ¿Qué había sido la escoba? Había sido la hipotenusa, ¿sí? Entonces, si es la hipotenusa, yo quiero calcular estos 3 lados y estos ángulos. Y fácilmente eso se puede trasladar con una fotografía a nuestro GeoGebra y puedo identificar el punto A, que es el vértice, donde está el ángulo recto, el vértice B, donde está apoyada en el piso, y el vértice C, donde está apoyada en la pared. Una vez que tengo esos, voy a armar un lado, 2 lados y 3 lados. Tengo un triángulo rectángulo, por cierto. Entonces, si es un triángulo rectángulo, es este triángulo. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale? Fíjense que no la voy a resolver y fíjense en esta parte algebraica. Acá nos podemos dar cuenta que B vale 10,2. Si C valía 6, aquí está, 6, 60 centímetros equivale la dibujo de la escala. B, ¿cuánto vale? 1 metro. ¿Y cuánto vale A, que es la hipotenusa, que es la escoba? 11,64. Es decir, 1 metro con 16 centímetros. Nos vamos a quedar con estos números cortos nada más. C vale 6, un cateto horizontal, el cateto vertical vale 10 y la hipotenusa había valido 11. También puedo averiguar sus ángulos. Me voy al menú de ángulos y acá selecciono y aquí está, me ha generado el ángulo que viene a ser 59 grados, 59.4 grados. Voy a generar el otro. Y me genera un ángulo de 31 puntos. Ahora, ustedes envíenme una fotografía, envíen a la licenciada una fotografía donde crean que puede haber un triángulo. Y mejor si la pueden medir, y si no la pueden medir con flex o winche, pueden utilizar palmas, pueden utilizar otro tipo de medidas. Y si la pueden hacer con esa medición, la envían por favor a la licenciada para que yo la pueda resolver aquí en el GeoGebra. Para eso les voy a dar unos 2 a 3 minutos, mientras tanto vamos haciendo el triángulo que nos faltaba hallar los ángulos. A ver, ustedes vean, así como yo he girado en mi casa, ustedes vean qué es lo que puede, en dónde puede generarse un triángulo rectángulo. Ustedes saquen la fotografía y yo les voy a aquí generar su triángulo, no se preocupen. Vamos, para eso tienen 3, piensen mucho, párense, muevan la cabeza y un triángulo como tal no les va a aparecer, pero sí tienen que armarla, es decir, de aquí a aquí se puede generar y envíenme la foto. Vamos, envíen la foto y aquí la vamos a resolver y vamos a generar un problema en este momento. ¿Sí? Mientras tanto, hasta mientras que hagan eso, simplemente escuchen porque ya les resuelto el problema. Vamos a hacer el triángulo de 4, 3.
Ya he hallado el lado que faltaba. Y había sido 5. Y lo voy a escribir aquí con rojo. De hecho, con los 2 lados que ya tenía y el lado que he encontrado, ya tengo los 3. Me faltan los ángulos. Y para eso puedo hallar con las funciones trigonométricas, puesto que es el único que me va a poder ayudar a resolver los ángulos. Vamos. Esto es lo último y luego aplicamos enseguida, si nos va a dar tiempo, para hacer algunas fotografías que les voy a enseñar. Para alfa. Y luego para beta. ¿Quiénes nos relacionan al alfa? ¿Quiénes nos relacionan? ¿Puedo utilizar seno, coseno, tangente? Sí, los 3 puedo utilizar. Pero tengo que seleccionar siempre con los datos que me da el problema, no con los datos que he hallado, ¿no? Por ejemplo, seno, si hago seno va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero tal vez he fallado en hallar la hipotenusa y mi error se va a arrastrar. Prefiero otra relación. ¿Qué tal coseno? Coseno es cateto adyacente, tengo el 3, sobre la hipotenusa. Sí, utilizando este valor, voy a desconfiar de mí mismo. Tal vez no sea este el valor correcto. Tangente. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Estos sí. Estos 2 valores me las dio el problema, así que no hay forma de que yo pueda equivocarme en estos 2. Entonces, tangente. Tangente de alfa. Con esto no quiero decir que no puedan utilizar seno y coseno. Pueden utilizar cualquiera de los 3. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y aquí vamos a hacer una operación alfa. Tangente pasa al otro miembro como inversa. Tangente inversa. Tangente inversa de 4/3. Y eso la podemos calcular con la maquinita de la calculadora. Los que pueden manejar pueden hacerlo y los que no, les voy a enseñar. Ustedes tienen que apretar para tangente inversa Shift, tangente. Y cuando ustedes aprieten Shift tangente, les va a salir tangente inversa e inmediatamente un paréntesis y ahí ponen 4 dividido entre 3. Si alguien ya lo tiene el dato, entonces podríamos escribirlo ya. Para beta. Beta. Igual, no quiero utilizar la hipotenusa y la única relación trigonométrica que relaciona a los catetos es tangente. Tangente de beta va a ser cateto opuesto, que es 3 sobre 4. Beta va a ser igual, este tangente pasa al otro miembro como tangente inversa. Tangente inversa de 3/4. Y si hacemos eso también, es decir, shift tangente de 3 entre 4, también tendremos un valor. Si los que han hallado el valor, me gustaría que puedan dictarme para alfa. Vamos. Y si no, ahora les voy a enseñar cómo podemos nosotros utilizar la tecnología para poder hallar estos ejercicios. Hasta aquí tiene que estar un poquito ya visualizado teorema de Pitágoras y las relaciones trigonométricas, ¿no? Tangente, esto es lo que solamente por el momento, ¿no? Seno, coseno, tangente. Seno, coseno, tangente. Y el otro que vendría a ser el teorema de Pitágoras, que vendría a ser esta relación. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos, también elevados al cuadrado. Con esas 2. Ahora
Profe David, no le escuchamos. Ahora pueden escucharme. Sí, profe. Sí. Gracias. Fíjense, vuelvan a ver mi cuadrito de la escoba apoyada en esta pared. Es esta la que tengo. Y yo he hecho una medición. En el cateto horizontal mide 60 centímetros. Y este otro cateto mide 1 metro. Siendo el ángulo recto en esta posición. Entonces, ¿qué vendría a ser la escoba? ¿Qué había sido la escoba? Había sido la hipotenusa, ¿sí? Entonces, si es la hipotenusa, yo quiero calcular estos 3 lados y estos ángulos. Y fácilmente eso se puede trasladar con una fotografía a nuestro GeoGebra y puedo identificar el punto A, que es el vértice, donde está el ángulo recto, el vértice B, donde está apoyada en el piso, y el vértice C, donde está apoyada en la pared. Una vez que tengo esos, voy a armar un lado, 2 lados y 3 lados. Tengo un triángulo rectángulo, por cierto. Entonces, si es un triángulo rectángulo, es este triángulo. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale? Fíjense que no la voy a resolver y fíjense en esta parte algebraica. Acá nos podemos dar cuenta que B vale 10,2. Si C valía 6, aquí está, 6, 60 centímetros equivale la dibujo de la escala. B, ¿cuánto vale? 1 metro. ¿Y cuánto vale A, que es la hipotenusa, que es la escoba? 11,64. Es decir, 1 metro con 16 centímetros. Nos vamos a quedar con estos números cortos nada más. C vale 6, un cateto horizontal, el cateto vertical vale 10 y la hipotenusa había valido 11. También puedo averiguar sus ángulos. Me voy al menú de ángulos y acá selecciono y aquí está, me ha generado el ángulo que viene a ser 59 grados, 59.4 grados. Voy a generar el otro. Y me genera un ángulo de 31 puntos. Ahora, ustedes envíenme una fotografía, envíen a la licenciada una fotografía donde crean que puede haber un triángulo. Y mejor si la pueden medir, y si no la pueden medir con flex o wincha, pueden utilizar palmas, pueden utilizar otro tipo de medidas. Y si la pueden hacer con esa medición, la envían por favor a la licenciada para que yo la pueda resolver aquí en el GeoGebra. Para eso les voy a dar unos 2 a 3 minutos, mientras tanto vamos haciendo el triángulo que nos faltaba hallar los ángulos. A ver, ustedes vean, así como yo he girado en mi casa, ustedes vean qué es lo que puede, en dónde puede generarse un triángulo rectángulo. Ustedes saquen la fotografía y yo les voy a aquí generar su triángulo, no se preocupen. Vamos, para eso tienen 3, piensen mucho, párense, muevan la cabeza y un triángulo como tal no les va a aparecer, pero sí tienen que armarla, es decir, de aquí a aquí se puede generar y envíenme la foto. Vamos, envíen la foto y aquí la vamos a resolver y vamos a generar un problema en este momento. ¿Sí? Mientras tanto, hasta mientras que hagan eso, simplemente escuchen porque ya les resuelto el problema. Vamos a hacer
el triángulo de 4, 3.